Pues ya estamos grabando. Estamos aquí con Juan Manuel Martín, un escultor de aquí de Los Palacios. Tienes tu taller aquí en Los Palacios. Y nada, agradecerte que hayas venido aquí al Rincón del Invitado. Pues nada, para mí es un auténtico placer compartir este rato contigo y bueno, como siempre digo, estoy pues a disposición de mi pueblo, de mi gente, porque lógicamente hacemos grande este oficio en compañía o en dualidad, ¿no? Con personas como tú. Así que para mí es un auténtico placer poder compartir este rato contigo. Entonces, desde que yo me puse en contacto contigo y hemos estado hablando por teléfono, con mensajes, eh, ¿qué proyectos has estado haciendo últimamente? Bueno, pues ahora mismo está. Siempre tengo mi taller, pues, patas arriba, ¿no? Como se suele decir. Y ahora mismo, pues, concretamente ayer se entregó una restauración de la imagen de nuestro Padre Jesús, del amor y pasión del Palmar de Troya. Y ahora mismo, pues, estoy finalizando la restauración del Cristo de Lepanto, que es un crucificado de estilo gótico que es de una hermandad de Vals, de Tarragona. Aparte, pues también estoy terminando una Virgen de Gloria que, si Dios quiere, pues será la patrona de los niños oncológicos en Neiva, en Colombia. Estoy realizando un yacente para Palermo, para Italia. Una pintura de la Virgen de Guadalupe para Michoacán, México. Una réplica de la Virgen de Chiquinquirá, que es una imagen de mucha devoción en Venezuela. Y esta imagen pues irá para Orlando, Florida. Estoy pintando una pintura de la Santa Faz de Cristo para la India. Aparte pues estoy ahí tallando un nazareno, un atado a la columna, una réplica de la Virgen del Buen Aire del Palacio de San Telmo de Sevilla, algunas dolorosas de tamaño inferior al académico, que son para colecciones particulares, restauración de pintura, dos carretas tanto para el Sin Pecado de la Hermandad de Rocío de Arroyo de la Miel como la del Sin Pecado de la Hermandad de Rocío de Móstoles, diseñando la carreta de la Hermandad de Rocío de la Estrella de Madrid. Y bueno, seguramente se me queda algo en el tintero porque, como te he dicho, el taller, gracias a Dios, es un hervidero de trabajo para distintos lugares del mundo y bueno, es lo que es a lo que dedico mi vida, porque desde que entro por la mañana temprano en el taller hasta por la noche que... Ahora vamos a hablar un poquito de toda esa trayectoria que hemos estado comentando. Cuando has dicho la escala de academia, ¿a qué se refiere a escala de academia? A escala de academia. Me acabas de comentar que estás haciendo... Ah, vale. Bueno, en la imaginería podemos definir las alturas de las imágenes por distintas escalas, ¿no? Están las de tamaño académico, que es un tamaño entre 1,20 m, 1,30 m, las de tamaño natural, que rondan el 1,60 m al 1,80 m, y luego las inferiores, pues que son imágenes de 70, 80 centímetros, que son la gran mayoría que piden los particulares, ¿no? Para tenerlas en su casa, a lo mejor una réplica de la imagen de su devoción, de su hermandad, o alguna imagen de inspiración propia, pero a lo mejor no tienen un espacio suficiente tan grande y las encargan pues de esa medida, ¿no? Entonces hay esas distintas escalas que podemos decir tamaño académico, tamaño natural, En el tema de o las cofradías, ¿qué estatura llevan? normalmente tamaño natural. Son imágenes... Sí es verdad que la cofradía de Gloria o las hermandades de Gloria, pues las vírgenes del Rosario, del Carmen, pues muchas tienen el tamaño académico, pero la gran mayoría son todas tamaño natural. Muy bien. Volviendo a toda la trayectoria, eh, visita casi todos los países del mundo, ¿no? En tu trabajo. Pues ahora mismo te he comentado lo que está en realización en el taller,
Pero también tengo obras en Lima, en Perú, tengo el Cristo de la Sentencia y si Dios quiere en breve, porque estamos ahí haciendo gestiones, pues también tendré la réplica de la Macarena, que es una hermandad eh, réplica de la Hermandad de la Macarena de aquí de Sevilla y ya tiene su Cristo de la Sentencia que se lo hizo hace unos años y ahora estamos trabajando para comenzar la imagen de la Virgen. En Costa de Marfil también tengo restauraciones. En Estados Unidos, en Los Ángeles, tengo una réplica de Jesús de Candelaria, que es una imagen de mucha devoción en Guatemala. Y bueno, hay un grupo de guatemaltecos en Los Ángeles que no se puede desplazar a Guatemala a disfrutar de su cofradía. Pues desde hace un par de años, tres, pues ellos han instalado su propia cofradía con la réplica de esta imagen en Los Ángeles, que precisamente hace un par de semanas o tres que procesionó con la festividad de Cristo Rey. Y luego en Cuaresma, pues también procesiona un viernes antes del Viernes de Dolores. ¿Sueles ir a visitar esas esculturas? En algunas ocasiones, pero la gran mayoría pues es complicado, ¿no? Porque eh, tampoco puedes estar desplazándote. Uno de los desplazamientos que hayas hecho alguna vez que te haya marcado. Bueno, desplazamiento con trabajo mío, Trabajo tuyo, una te puedo. restauración, algo que te haya marcado en uno Lo de que los... sí más me ha marcado en mi trabajo profesional fue una estancia que tuve en Italia, en Florencia. Y bueno, me marcó porque viví en la ciudad del arte y sobre todo pues trabajar con esculturas como Los Esclavos, que talló Miguel Ángel Buonarroti en su momento. Pues tuve la suerte de trabajar en la restauración con un equipo técnico y un gabinete de restauración. Y sinceramente eso me marcó porque tener en las manos ese mármol de Carrara que Miguel Ángel en su día talló, pues lógicamente es algo grandioso. Y eso sí puede ser lo que más me ha marcado. Luego todas las imágenes y restauraciones que he hecho, una de las que más me iba a llamar la atención o más me iba a marcar, y digo me iba porque al final no pudo ser efectiva, era la de esta imagen de Jesús de Candelaria, de la réplica que he hecho para Estados Unidos. El encargo vino en pleno confinamiento y bueno, teníamos ahí la inquietud que querían que yo viajara a Guatemala para tomarle medida a la imagen original. Entonces, pues cuestiones de aeropuerto que estaban cerrados, luego contagios que hubo allí, cuando no lo teníamos aquí. Pues sí es verdad que frenó todo aquello. Pero si Dios quiere, pues el año que viene visitaré Los Ángeles, incluso pues procesionaré junto a la imagen. Y bueno, y es una imagen que me ha marcado porque, según me han informado, es la primera imagen de Jesús Nazareno que procesiona en Los Ángeles. De hecho, hay unos dossier que la hermandad o asociación ha repartido por distintas universidades, incluso han registrado en una biblioteca de allí de Los Ángeles, con la documentación gráfica, técnica y de material que compone la imagen, porque como te he dicho es la primera imagen que ha procesionado en Los Ángeles. Entonces, pues puede ser una de las que más me ha marcado y lógicamente el día que la pueda visitar y el día que la pueda acompañar, pues será un motivo de orgullo, satisfacción y lógicamente quedará grabado. ¿Qué tiempo suele tardar desde el principio al final hacer una escultura? Eso depende, porque te puedo decir que ahora mismo estoy comenzando trabajos que llevan ya 2 años y medio encargados. Y siguen entrando trabajos que se comenzarán dentro de un año o dos. Entonces, pues el tiempo es muchas veces complicado, porque depende de la escultura que sea. Depende del tiempo que tengamos, porque todo tiene una fecha de entrega. Hay veces que se pueden coger ese trabajo y otras veces que no. Pero por poner una media, como siempre digo, una imagen de un Cristo se puede tardar entre 7 y 8 meses,
dependiendo también si la imagen va con anatomía o es una imagen que va de candelero o de pijama. De pijama me refiero es que lleva toda la forma del cuerpo, pero no lleva musculatura. Cuando le quitamos la ropa, pues parece que tiene un pijama puesto. Y bueno, y las anatomizas, pues ahí sí hay un estudio de musculatura, de movimiento, y lógicamente pues conlleva más tiempo. Cuando nos enfrentamos a un atado a la columna, como es el caso de una imagen que estoy haciendo ahora, un crucificado, pues lógicamente requiere más tiempo y nos podemos poner en un año o año y medio para poderla realizar. Y luego, pues sí es verdad que las imágenes de tamaño académico, pues son más rapiditas, en fin, que dependiendo del tiempo y de la complejidad de la imagen. ¿Qué material que se utiliza para realizar una escultura? Pues el material normalmente es madera de cedro. Y extraordinariamente, pues se suelen utilizar otras maderas coloniales que, porque lógicamente cada material tiene un precio. Si es verdad que dependiendo de la escasez que haya de ese material, pues encarece mucho más. Entonces, en algunas ocasiones, dependiendo del trabajo que sea, pues buscamos un material similar, ¿no? Otro material que se está utilizando mucho ahora es el tilo. Tiene prácticamente las mismas características que el cedro, sino que es una madera más económica. Entonces, pues vamos jugando dependiendo de la calidad de la imagen o el uso que vaya a tener. También hay imágenes pues que se hacen con distintas maderas. ¿Por qué digo lo de distintas maderas? Porque, por ejemplo, cuando tallamos un cautivo o tallamos un nazareno, la imagen se hace en cedro. Pero la peana, que es lo que más en contacto está con el suelo, lo que más maltrato puede tener, pues se hace con una madera más dura. En este caso se utiliza el pino de Flandes. Cuando nos metemos en una imagen de pijama o de candelero, pues resulta de que también los cuerpos se hacen de pino. La cabeza y las manos pues se hacen de cedro y los pies. ¿Por qué? Porque son imágenes que al no estar completamente talladas, pues necesitamos de que esa estructura interna sea mucho más fuerte o de una madera más no duradera, porque sí es verdad que el cedro pues es una madera incorruptible, porque tiene la peculiaridad de que es una madera amarga. El amargor que tiene la madera pues impide de que entren los xilófagos, la carcoma. Entonces pues, pero sí es verdad de que la manipulación y la forma de la que está hecha las imágenes de candeleros pues requieren de una madera más dura. Entonces siempre se hacen las mezclas ahí de tanto de cedro como de pino. En otras ocasiones, en imágenes en miniatura, en relieve o alguna imagen de un tamaño inferior de unos 30 centímetros, pues lógicamente también muchas veces se utiliza la caoba, porque es una madera más dura y aparte más limpia. El cedro tiene un cierto repelo, que por mucho que tú vayas limpiando siempre tiene ese pelito aterciopelado en la madera. Entonces cuando tenemos que tallar una carita tan chica o unas manitas, pues necesitamos de una madera que sea compacta. No que genere ese repelo, porque si no, no habría manera de poder sacar esos detallitos. Entonces, en ese tipo de esculturas o de imágenes, pues se utiliza la caoba. Y luego, lógicamente, pues para monumentos, imágenes que están en el exterior, pues se utiliza el bronce, que es lo típico que se ha utilizado toda la vida. Y últimamente, pues se está empleando mucho la resina oftálmica. Es una resina que viene tratada con rayos ultravioleta, que aguanta pues todos los cambios de climatología y además pues da una resistencia bastante duradera y fuerte. Y lógicamente pues abarata el precio del bronce. Como bien sabemos, pues el bronce es una aleación de distintos materiales y uno de ellos pues el cobre. El cobre pues es un material que está carísimo, está por las nubes y lógicamente pues encarece muchísimo más la escultura. Entonces pues también se está utilizando este tipo de resina. ¿Cuál es el material más difícil para moldear? Hombre, difícil. ¿Mármol? Podemos decir la piedra, el mármol.
no porque sea difícil, sino por la forma de tallarlo. No es lo mismo cuando tú coges una gubia y empiezas con el mazo a dar golpe, que siguiendo la línea de la veta de la madera, pues vas comiendo como si estuvieras utilizando mantequilla. Cuando te enfrentas al mármol o la piedra caliza o la arenisca, pues lógicamente tienes que ir tallando de frente y con muchísimo más cuidado. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes por dónde va la veta del mármol. En alguna ocasión pues te sale una veta interna que tú desde fuera no la estás controlando y a lo mejor pues en un golpe mal dado pues te salta la lasca de piedra. Entonces podemos decir que la piedra es más complicada que la En madera. el caso de desquebrajar una piedra, ¿qué se hace? Pues normalmente se recompone. Hay materiales que hacen que tú puedas ensamblar esa pieza de mármol y a la hora de pulir pues ni se nota. Luego, como he dicho anteriormente, esas cosas ocurren cuando hay una veta, pues una vez que esté ensamblado, esa veta va a seguir formando parte del mármol de la obra. Entonces, pues no se echa a ver prácticamente. Las esculturas que sueles hacer, ¿las empiezas y las terminas? Todas. Desde que entra un bloque de barro para comenzar el modelo hasta que la imagen sale terminada, la hago yo. ¿Las haces tú? Soy una persona celosa de mi obra, no me gusta que la toqueten y sé que trabajo más, pero me cuesta trabajo de que la toque. Hay algunos escultores pues que prescinden de un carpintero para que le ensamble la madera o un sacador de puntos para que le copie los modelos del barro a la madera. Y como te he dicho anteriormente, yo desde que entra un bloque de barro para comenzar a modelar hasta que sale la escultura por la puerta, la realizo yo. ¿Cómo he conseguido llegar hasta este punto? Pues montándome mi propia carpintería y buscándome mis propias máquinas adecuadas al trabajo que necesito. Cuando te llega madera que pide, ¿esa madera tú le das un tratamiento especial o esa madera ya está directamente ya para tallar? Normalmente cuando yo voy al almacén a encargar la madera, siempre veo el lote de madera. Y bueno, tengo también la suerte de que me dan la opción de escoger la madera que yo quiero. Si yo veo un palo que trae mucho repelo, pues lógicamente lo desecho. Compruebo también los grados de humedad que trae. Porque aunque muchas veces digamos, es que la madera tiene que estar seca. La madera nunca debe de estar seca. ¿Por qué? Porque tenemos cambios de climatología. Cuando tenemos calor, la madera tiene que tener su propia humedad para poderla perder. Si no tiene humedad, lógicamente se resquebraja y se raja. Entonces siempre compruebo de que tenga un 4% de humedad para que la obra esté apta para poderla tallar y para que pueda perdurar en el tiempo. Ese 4%, pues dependiendo del calor o del frío, la madera lo va perdiendo o lo va recuperando. Pongo como ejemplo una puerta de la calle. Cuando llueve, cuando hace frío, la puerta se hincha. ¿Por qué? Porque absorbe de la humedad que hay en el ambiente. Cuando llega el verano, pues la puerta es más ligera, hasta incluso se puede ver la claridad del trasluz. Pues es porque ha perdido la humedad y la madera ha encogido. Entonces siempre procuro de que tenga ese porcentaje de humedad para poder tanto tallarla como para que perdure en el tiempo. ¿Tiempo, verano, el invierno, le afecta a una escultura ya terminada? Si no tiene una buena conservación, sí. Es lo que siempre digo, que aunque estemos en verano y la madera tenga ese porcentaje de humedad, tenemos que tener humedad cerca para que la madera pueda seguir absorbiendo ese porcentaje que va perdiendo. Precisamente hace un par de días pues entregué una imagen restaurada y cuando la imagen llegó con un cerco en la peana de un cubo que había tenido. Entonces pues le aconsejé de que eso no se lo hicieran más porque lo que hace ese cubo es reblandecer el estuco o tapaporo que hay entre la policromía y la propia madera y lo que hace es levantarlo. Entonces un trozo de madera, ya sea una imagen, sea cualquier mueble, teniendo un poquito de humedad cerca, ella misma absorbe de esa humedad.
Entonces siempre es recomendable que en el verano pues las imágenes, las iglesias o en cualquier casa particular, pues que tengan siempre un tarrito con humedad para que la madera pueda absorber ¿A qué esa que le distancia está más o falta. menos? Pues con que esté a un par de metros tiene suficiente. ¿De dónde te vino a ti la pasión de la cultura? Pues a mí la pasión me vino desde niño. Yo ya en el colegio, pues mis ratos libres que tenía, cuando llegaba a mi casa, que hacía la tarea y estudiaba, pues mis juegos siempre estaban relacionados con la madera, con la plastilina, el dibujo. Y bueno, yo recuerdo que cuando niño pues iba a una carpintería cercana que había al lado de mi casa y los retales que había en el cubo de los desechos de la madera, pues los cogía. Y con esos desechos pues montaba una capillita, cogía y me ponía a lo mejor con unos formones que yo tenía por allí por mi casa y empezaba a tallar. En la papelería compraba el barro que siempre se ha utilizado en el colegio, la plastilina. Y siempre mis juegos estaban relacionados con este mundo. Pero tú desde primero, ahora que tú empezaste a, digamos, como si fuera un juego, no tenía formación académica ninguna. Ninguna. Tú empezaste Yo empezaba y como lo si fuera que... un juego para ti. Exactamente, yo lo que veía, de hecho, conservo algunas caritas que yo hacía con 8 o 9 años. Y bueno, utilizaba las témperas del colegio para pintarlas, para ponerle las lágrimas eran chorreones de vela, de cera. Y así pues yo jugaba, montaba a mi propia virgen con alambre, con bolsas de basura, las vestía. Y así pues jugaba. Cuando tuve la ocasión o el momento de decidirme qué es lo que quería en la vida, yo tenía muy claro lo que quería hacer. Y lo que sí es verdad que tenía una duda, que no sabía si podría dedicarme al arte. Siempre me habían vendido de que el arte pues era complicado, era muy difícil de llegar, no todo el mundo podía vivir del arte. Y entonces tenía esa pequeña duda que yo quería aprovechar tiempo, pero quería dedicarme a lo que me gustaba. Entonces tenía otra profesión ahí que ahora reconozco y doy gracias de no haberme dedicado porque bueno, esa profesión era la enfermería, que a día de hoy todavía tengo esa cosita que algún día, si Dios quiere, pues podré hacerla, pero ya por reto personal, ¿no? Pero sí es verdad que agradezco el no haberme dedicado a la enfermería porque anecdóticamente veo un poco de sangre y me entra lo más malo. Entonces hubiera sido complicado, o a lo mejor me hubiera adaptado, pero me hubiera costado trabajo. Y de hecho, pues siempre hubiera tenido esa espinita clavada de no haber intentado dedicarme al arte. En una conversación que tuve con mi madre, donde reconozco que me harté de llorar porque tenía esa incertidumbre, pues recuerdo siempre esas palabras de mi madre que me decía, haga lo que haga, te apoyaremos, pero que eso que hagas sea de provecho, no pierdas el tiempo. Y entonces decidí de meterme por esto. Yo no quería quedarme con esa espina de no haberlo intentado. Y bueno, gracias a Dios empecé a estudiar la escuela de arte con apenas 15, 16 años. Pero sí es verdad de que mi familia era humilde, mi padre trabajaba en el campo y había campañas que la campaña salía mejor y había más beneficios y otras pues que eran nefastas y no había ingresos ninguno. Pues yo tenía que buscar la fórmula de que a mí no me faltara lo suficiente para poder seguir estudiando. Pues empecé a hacerle un trabajito a algunos particulares. Con 16, casi 17, firmé mi primer contrato, que fueron los candelabros del Paso de la Borriquita de aquí de los Palacios. Y a raíz de ahí, pues ya empecé a exponer en exposiciones, a llegarme trabajo y poquito a poco fui creciendo en este mundo. Siempre he sido una persona valiente, siempre he dicho por qué no voy a hacer, por qué no vamos a ir. Recuerdo que cuando me encargaron estos candelabros, pues me decían compañeros del colegio, ¿no te da miedo de meterte en esto? Pues yo prácticamente estaba en primero o en segundo de comunes de la escuela de arte. Digo, mira, lo único que puedo perder es un trozo de madera, pero ganar puedo ganar mucho más. De hecho, me arriesgué y gané.
A día de hoy, como he comentado, pues tengo trabajo repartido por muchos lugares del mundo. He tenido la suerte de viajar, hasta incluso de impartir clases en un instituto en Letonia. He participado en encuentros europeos con artistas, tanto en Grecia como en Hungría. Tuve la suerte de que me concedieron una beca para trabajar durante 4 meses en Florencia. Y bueno, como te he dicho anteriormente, a día de hoy pues tengo mi obra repartida por muchos lugares del mundo. Y si Dios quiere, pues continuaremos porque están llegando propuestas y trabajos tanto de Filipinas, Puerto Rico, de Venezuela también hay una borriquita ahí pendiente. Y en fin, que gracias a Dios puedo decir que a día de hoy todo lo que tengo, sea mucho, poco, pero sí es verdad que en satisfacciones he ganado más de lo que me pensaba, y a día de hoy pues todo se lo debo al arte. Y gracias a esa valentía, ¿no?, que tuve en ese momento de decir, yo quiero ser imaginero, voy a luchar por esto, me voy a marcar un objetivo y, y así lo conseguí. También tuve la suerte en el 2008 de que me recibiera el Papa Benedicto XVI. Tuve una audiencia con él. Y bueno, y algunos trabajos que también se están gestionando, se están elaborando para la Casa Real. En el tema de la restauración, ¿has tenido miedo alguna vez de coger un trabajo de restauración por el hecho del valor de esa cultura o de esa pieza? Miedo no, pero responsabilidad mucha. Cuando te ponen en tus manos una obra del siglo XV como he restaurado, ahora tengo un crucificado de escala inferior, ¿no?, por decirlo, de unos 40 centímetros aproximadamente, que es una imagen gótica, aproximadamente siglo XIV, principios del XV. Pues sí es verdad que es una responsabilidad bastante grande, en la que dice, tengo en mis manos el valor y el peso de un montón de siglos, ¿no? Y luego también la incertidumbre de que cuando tú te enfrentas a una restauración y tienes que limpiarla, tienes que sacar esa luz que hay en la profundidad de toda esa capa de suciedad, de barnices y demás que trae la imagen. Pues tienes esa incertidumbre porque cuando nos enfrentamos a un trabajo de restauración no hay un producto específico que diga, pues con este disolvente vas a limpiar todos los barnices. Con este producto pues vas a limpiar todas las suciedades. No hay un producto específico para cada cosa, sino que también te tienes que meter la parte de química, porque tienes que ir mezclando distintos productos, cada uno un porcentaje distinto, hasta conseguir Para el no dañarla producto. más. Siempre tenemos que empezar de productos leves o de nivel bajo hasta llegar al nivel más alto, porque así no deterioramos la obra. Entonces, lógicamente, pues es una incertidumbre y es una gran responsabilidad. Y lógicamente, cuando tú te enfrentas a una obra que lleva ya muchísimos años, por decir algo, oscura, porque el barniz se ha oxidado, las grasas de las velas y demás ha oscurecido la imagen, luego corres el riesgo de que las personas que la ven cuando se ha terminado la obra dicen, esta la han cambiado. Y no es que la hayan cambiado. Es igual que, Le ha por vuelto poner, el tono original de su claro, origen. un tono original que nadie ha conocido, porque ese tono se había hecho Hace en 400, siglos 400 pasados. años. Entonces, claro, te enfrentas a ese momento en el que pueden decir, pero bueno, gracias a Dios tenemos unos medios buenos, tanto de radiología, infrarrojo, fotografía, y lógicamente pues se puede documentar todo ese proceso que se va realizando. Pero sí es verdad que es una responsabilidad bastante grande cuando te enfrentas a una restauración. Y luego, a la hora de entregar la restauración, claro, cuando lo que has dicho antes, que los colores están apagados y demás, cuando le le devuelve el color a todo o solo la parte restaurada e intenta que el color se asemeje
al color que tiene origen de ahora o la vuelve a restaurar el color de cuando la empezaron desde primera hora. La imagen normalmente se restaura íntegra, Íntegra. no solamente lo que se ve, sino íntegra. Me he encontrado en muchas ocasiones, y de hecho ahora tengo la imagen esta del Cristo de Lepanto, de Valls, de Tarragona, pues te vas dando cuenta que conforme va pasando el tiempo, pues hay distintas manos que o bien van disimulando o le dan su propia personalidad. Yo me he encontrado con imágenes pues que cuando comienzas a limpiar empieza a levantarse la supuesta policromía que creíamos que teníamos que mantener, pero nos damos cuenta que debajo hay otra policromía mucho más antigua y más original que la Casi restaurada ya superficial. en su ocasión al revés. Entonces hay que tener unos conceptos muy claros que cuando se restaura no podemos darle nuestra propia impronta, sino que tenemos que conservar el valor que el artista en su momento le dio, porque entonces sería transformar, no sería restaurar. Pues hay restauradores, por decirlo de alguna manera, que lo que hacen es disimular, repintan y van dándole su propia personalidad y su propia impronta. Entonces cuando empiezas a limpiar te vas dando cuenta de que aparece una policromía debajo de la que tenemos. Ahí viene un problema, porque lo suyo o la acción idónea sería el recuperar esa policromía antigua que tenía, pero claro, nos enfrentamos a lo mejor a un cambio. Es que no se parece. No se parece porque una imagen tú la tallas de una manera y cuando la estás policromando le metes sombras, le metes brillo, le metes frescores y la imagen cambia totalmente. Una imagen puede tener los cachetes de rechoncho y si se le mete distintas sombras y distintos brillos, hasta incluso se le pueden sacar los pómulos. Entonces te enfrentas a ese problema en que no sabes si actuar de una manera o actuar de otra. Cuando ocurren esas cosas, pues lógicamente hay que contactar con el cliente o con la hermandad y llegar a un término concreto. Que vemos que la policromía que hay debajo es de calidad y es buena y es originaria de la época y la hermandad lo acepta, pues tenemos que firmar un contrato como de cambio, ¿no? De limpieza de esa policromía para llegar a la original. Te enfrentas a eso, pero sí es verdad que le quitas pues toda la mugre que la imagen ha tenido todo este tiempo encima. Por ponerte un ejemplo, hace unos años restauré la imagen de la Virgen de los Dolores de Alorín de la Torre y esta imagen pues pasó por distintas fases de los distintos cambios que hubo en la Junta de Gobierno. Pues había un priostre que era muy devoto de la Esperanza de Triana y llevó la imagen a restaurar y le dijo que le diera la impronta de la Esperanza de Triana. Pues claro, todo era repintes, policromía, para que la Virgen se asemejara a la Esperanza de Triana. Esta imagen era de Pérez Hidalgo, un escultor malagueño, y lógicamente pues el modelado y las terminaciones de este hombre pues no tiene nada que ver con la... Pues cuando la hermandad me la trae al taller y descubro que debajo hay una policromía, pues lógicamente decidimos de recuperar esa policromía para devolverle esa idiosincrasia y esa personalidad que el autor le dio en su momento. También corríamos un riesgo, porque no sabemos si esa policromía original la lijaron, le dieron unos productos que haya deteriorado esa policromía. Eso vas descubriendo conforme vas limpiando. Si es verdad de que me encontré de que la imagen tenía muy poco desperfecto en la policromía de abajo. Luego tienes que retocar para que no se note donde falta la policromía. Pero sí es verdad de que te vas encontrando con esos parámetros y la restauración pues es algo tan complicado. Más que nada en el aspecto visual que en el aspecto técnico, ¿no? Porque en las técnicas de restauración son sota, caballos y rey. Todo tiene su mismo procedimiento y todo tiene su misma conservación. Pero cuando nos enfrentamos a ese reto muchas veces es complicado. ¿Te han intentado robar alguna vez en el taller? Gracias a Dios, a día de hoy no. Tiene su sistema de seguridad, de vigilancia, alarma y bueno, otros sistemas que me reservo. Pero gracias a Dios a día de hoy
y espero que por mucho tiempo toquemos madera Como madero. y, y no ha llegado a pasar eso. Pero si tienes esa cosa alguna vez o estás tranquilo. En verdad estoy tranquilo, porque como te digo, tengo sistemas de seguridad, de alarmas que de momento se actuaría y lógicamente pues en ese aspecto estoy tranquilo, igual que esa tranquilidad se la transmito a los clientes. Una cosa que tengo en mente desde hace mucho tiempo y me gustaría preguntártela. La escultura esta que derribaron, se cayó en el convento de aquí de los Palacios, esa escultura es tuya, ¿verdad? Sí, esa escultura se hizo en el 2003, si no recuerdo mal. Y bueno, desgraciadamente, pues hace unos meses, por un grupo de vándalos y de delincuentes, pues la derribaron. Estamos en una sociedad en donde creo que el respeto se ha perdido, porque yo creo que lo que nos puede enriquecer es el conocimiento de distintas culturas, distintas tradiciones y ese enriquecimiento que cada persona de distintos países pues, puede tener, ¿no? Pero hay personas que no valoran eso. Solamente pues van a ver de qué manera faltan el respeto y de qué manera pues destruyen lo que otros con tanto cariño, devoción y fe pues construyeron, ¿no? Y bueno, tuvimos la mala suerte de que la derribaron. ¿Por dónde te enteras tú de que dejaron caer esa escultura? Pues me entero por teléfono, precisamente aquel mismo día, que fue un sábado por la mañana, a eso de las 8:30 de la mañana, cosas así, me llaman por teléfono desde el ayuntamiento y me dicen qué es lo que ha ocurrido y en fin, me ponen en orden para que yo también aportara documentación para crear las notas de prensa y demás. Y me entero a través del teléfono, a primera hora de la mañana. ¿Qué sentiste? Pues sentí un pellizco, porque aunque la comparación sea un poquito distinta, yo a mis obras las tengo como si fueran hijos míos, ¿no? Son partes de mí, yo he dedicado parte de mi vida a esa creación de esa imagen, le impregna el sentimiento, la pasión, el amor que tú sientes, se lo impregna esa imagen. Y el hecho de que te llamen con una noticia de este tipo, que la han derribado, es igual que creo que puede ser cuando a un padre lo llaman diciéndole que su hijo ha tenido un accidente o que le han pegado o algo por el mismo estilo. Y si es verdad que te conmueve y te pega un pellizco por dentro, sobre todo en ese tiempo de incertidumbre, que no sabes tú qué es lo que ha podido pasar o cómo ha podido quedar la obra. Ya cuando tú la ves, pues lógicamente pues te tranquiliza, ves en la situación que ha ¿Tú quedado. te desplazaste al lugar? ¿Tú la llegaste a ver en el suelo? No la llegué a ver en el suelo porque los equipos de limpieza, los basureros, fueron quien se percataron de lo que había ocurrido, que creo que fue sobre las 6 o las 7 de la mañana. Y lógicamente para que eso no conmoviera a la gente, ¿no? Pues resulta de que la retiraron Lo bien quitaron lo más temprano. rápido posible. ¿Se puede recuperar? Lógicamente, de hecho se está recuperando. Se está recuperando. La imagen está en el taller, fue un ofrecimiento que yo le hice al ayuntamiento y está en el taller y prácticamente pues ya está casi finalizada. Ahora estamos en las labores de diseño del pedestal porque el que tenía era una columna del siglo XVIII y lógicamente al derribarla, esta columna era de arenisca y la han partido en varios trozos. Entonces, lógicamente se puede reponer esa columna, pero ya quedaría más inestable. Entonces, pues ahora se está diseñando un pedestal que lógicamente será más alto y Más estable. estable y en ello estamos. ¿Y la columna vieja se restaura o eso ya se queda Ahora para... mismo no sé lo que hará el ayuntamiento. Yo le planteé de restaurarse y que se utilizara pues para otros fines? para otros fines, que estuviera en exposición o no lo sé lo que pasará con la columna. Muy bien. Y entonces el transcurso de los años, desde los estudios hasta que montas el taller profesional, ¿desde qué edad pasó de terminar
tus estudios a montar tu propio taller? Bueno, yo aún estudiando, como te he comentado, yo tenía que buscar la fórmula para económicamente Para y seguir. avanzando para adelante. Pues yo a medida que estaba estudiando en la escuela de arte, pues hago mis primeros trabajos en el lavadero de mi madre. Un lavadero que tenía en una azotea, que de hecho sigue estando ese lavadero. Y el lavadero pues tenía escasamente pues 4 metros cuadrados, no tenía más. Y ahí pues comencé mis primeros trabajos. Luego ya empezaron a llegar trabajos de más envergadura, de más dimensiones, y entonces me vine a la parte de abajo de la casa de mi madre, donde teníamos una especie de cochera que no se metía el coche, y ahí continué tallando otros trabajos. Pero lógicamente la cosa iba más. Y ya pues no podía prescindir de esos escasos 20 metros que tenía aquella zona. Y ya pues tuve la suerte de poder adquirir, de comprar la casa que era de mis abuelos. Una casa pues tradicional, antigua, con su patio, con su naranjo, donde rebosa la paz y la armonía. Y lógicamente pues decido de embarcarme, de quedarme con la casa de mis abuelos y montar mi taller. Aún así, pues la cosa siguió creciendo y también pues tengo otro taller anexo, ¿no? En una nave que es donde tengo la carpintería montada. Y los trabajos pues de más envergadura como carretas, pasos, retablos y demás pues se fabrican en esa nave. Para conocer un poco más de ti fuera de tu trabajo, en tu juventud, por ejemplo, ¿qué música escuchabas? Yo tengo que decir que siempre he escuchado la misma, siempre es la que ha predominado, ¿no? Que es la música cofrade. Como anécdota te puedo poner cuando iba a la feria. Yo creo que te acordarás cuando en aquellas calles pues siempre había un hombre que vendía cintas Sí, de cassette. Y de hecho cuando tú comprabas una cinta pues te la probabas a ver si funcionaba. Pues yo recuerdo que en feria pues yo compraba muchas veces cintas de cassette de marchas procesionales. Imagínate el shock en plena feria con toda la música de moda del momento. Y cuando ese hombre metía la cinta se en el escuchaban cassette, pues se escuchaba Amargura, Madrugada una o, corneta. o Requiem con una corneta. Y esa es la música que siempre ha predominado en mi vida. Pero también en muchas ocasiones pues escucho la música clásica. Otra de las músicas que me gusta es el pop, ¿no? Eh, bueno, soy fan de Merche. Y bueno, como buen moñiguero, pues los chancla también me encanta. Es la música donde tú te sientes identificado con tu pueblo y con tu gente, ¿no? Así que en ese baremo es donde yo me muevo. Y lógicamente, pues las sevillanas pues tradicionales de toda la época. Sí es verdad que voy marcando, según la época, cuando estoy en plena cuaresma, pues predomina mucho más la música de Semana Santa. Cuando nos acercamos a la feria o romería, pues la sevillana y la música. Pero siempre, si me meto en sevillanas, son sevillanas cofrades. Y siempre voy jugando en ese. Entonces, cuando estás en el taller, para concentración, poner algún tipo de música. Ya te digo, pongo marchas procesionales o Pones música música. clásica. Sí es verdad que la clásica me encanta los días de lluvia, que tú estás escuchando llover en el patio. Esos días, pues, sabemos que es de música clásica y parece que te transporta a otra dimensión y es donde tú encuentras esa inspiración más profunda, ¿no? Que algunas veces cuesta sacarla. Una película que te haya marcado. Una película que me haya marcado, pues La Pasión, La la Pasión de Cristo. de Mel Gibson. La que hizo de director Mel Gibson. Y la verdad que esa sí me ha marcado. Luego también, tampoco soy una persona de sentarme a ver una película todos los días. Yo no, para ver una película tiene que ser, es un milagro.
Y ya te digo, la que más me ha marcado ha sido esa. Luego, pues también me gusta el cine clásico, las películas normales de toda la vida bueno, de Alfredo Landa, de Paco Martínez Soria y demás. Y luego sí es verdad de que me gustan esas películas que están basadas en hechos reales, que tú te metes en esa profundidad del argumento que te está trasladando el director o los actores, y esas sí me gustan. Pero películas de ficción, de drama, de... me Bueno, cuesta. La Pasión de Cristo es un buen drama. Sí, pero como va relacionado a mi trabajo, pues lógicamente me motivó, porque sí es verdad que se descubrieron, ahí podemos decir que hubo un antes y un después en esa investigación continua que siempre tenemos con la Pasión de Cristo. Y te digo que me marcó porque me dio un vuelco en lo que yo producía antes a lo que produzco ahora. Entonces, lógicamente, pues me marcó un antes y un después. Como también te puedo decir que el confinamiento pues también marcó un antes y un después en mi trayectoria. Siempre digo que la vida se compone de etapas, de ciclos, y cada ciclo pues tiene un avance, ¿no? ¿Qué te Pues, marcó a ti el confinamiento, lo que es el COVID? pues, pues el confinamiento me marcó a mí porque tuve la necesidad. Yo no había transmitido nunca en directo en redes sociales, simplemente yo terminaba mi trabajo y lo subía para compartirlo con los demás. Pero en aquel momento, pues, me surgió la inspiración de transmitir en directo la creación de una imagen de la Virgen. También como creyente y como persona vinculada a la fe, pues siempre que hay algún problema o siempre que hay algo que agradecer, porque ya siempre las personas que me conocen, siempre lo digo, me gusta tanto pedir como agradecer, porque no podemos estar siempre ayúdame, concédeme, pero cuando nos ayudan y cuando nos conceden, también tenemos que decir muchas gracias por haberme concedido o por haberme permitido, ¿no? Entonces yo creí que en ese momento pues teníamos que tener a la Virgen cerca, ¿no?, de nosotros. Y decidí pues detallar la imagen de la Virgen desde el comienzo hasta el final, retransmitido por redes sociales, en este caso Facebook. Y me marcó porque me siguieron gente de personas de los 5 continentes del mundo. Y bueno, para decirte, yo podía tener a 2000 personas conectadas en mi propio directo. Aparte, en cuestión de una hora, pues había casi 50 o 60.000 reproducciones. Y a partir de ahí me empezaron a llegar mucho más trabajo del extranjero. Es como una ventana que se me abrió al mundo a través El de la internet. Virgen en internet. Entonces, claro, marcó un antes y un después, porque yo antes tenía trabajo, pero a partir de ahí es cuando las ventanas se abren y es cuando llega el momento que te desborda. Luego, aparte, tampoco, no solamente por la labor artística, sino por la labor social que había detrás de todo esto. Había personas que creían que, y a día de hoy siguen creyendo, que el hecho de yo estar tallando una imagen, pues estoy más cerca de Dios. El hecho de estar tallando una imagen, pues a mí me escucha más que a ti. Y eso no es cierto. Yo soy una persona exactamente igual que tú. Y lo mismo que yo le puedo pedir a la Virgen o a Dios, se lo puedes pedir a ti, se lo puedes pedir tú, que también te va a escuchar exactamente igual. Pero en aquel momento era un voto de confianza que las personas pues me otorgaban. Y, y como muchas veces digo, en aquel momento yo entendí o pude comprobar lo que una imagen puede llegar a escuchar en un altar. A mí me llegaban pues llamadas, mensajes de personas de todo el mundo con algún problema. Un padre que se había ido, una familia que lo estaba pasando malamente con su hijo porque su hijo estaba metido en problemas que no debía. Muchísimos problemas que a mí me hacían partícipe. Y no sé si era por mi forma de hablar o por mi forma de también escuchar a las personas, pues sentían esa confianza y me lo Es muy trasladaban. importante escuchar también. Y yo había veces que antes de entrar en directo, 5 minutos antes me había hartado de llorar con una persona que me había llamado. De hecho, hace unos días volví a recordar algunas anécdotas
de personas que estaban en hospitales. A mí me seguían pues personas que estaban en asilo, residencias de ancianos, hospitales, solos, personas que nadie le echaba cuenta. Y hace unos días recordaba aquella anécdota de un hombre de Linares. El hombre se llamaba Antonio, él tenía 70 y tantos, cerca de 80 años. Y bueno, era un matrimonio que no tenían hijos. Y precisamente este hombre, hacía unos 10 o 15 días, cuando contacta conmigo, que había perdido a su mujer con el COVID. Este hombre pues lo hospitalizan porque también estaba contagiado y se pegó pues unos días hospitalizado. De hecho, él era transmisor a las enfermeras, que había veces que las enfermeras pues me escribían en esos mensajes y me decían que me veían a través de él, que él era quien las había animado a que me siguieran. Y total, que yo tenía esa cercanía con este hombre diariamente. Me escribía, me mandaba audio, yo hablaba con él. Y total, ya este hombre pues se estaba recuperando. Era un viernes cuando me dijo: Juanma, si Dios quiere el domingo me dan el alta. Digo, pues Antonio, si tenemos la suerte de que esto se levante pronto, que nos podamos mover de un lado a otro, cuando lo podamos hacer, yo me comprometo contigo de que voy a ir a visitarte. Este hombre pues estaba loco de contento, porque llegó un momento en que había muchas personas que me idealizaron, ¿no? ¿Ese hombre de dónde? Este hombre era de Linares. Y total, que esto fue un viernes y el sábado, por la noche, se pone en contacto conmigo su sobrino y me dice que su tío estaba muy grave. Le había dado una hemorragia pulmonar o algo así. Tiene una palabra técnica, pero no sé decírtelo ahora mismo. Pues este hombre fallece el domingo. Y sinceramente pues me quedé mal porque de estar recuperado después de lo que había pasado y haber hablado con él, haber llegado al compromiso de visitarlo y de conocerlo, pues que te llamen y te diga que el hombre ha fallecido, pues fue un golpe sin conocerlo, pues ya le había tomado cariño a este hombre. Pues cuando tuvimos la suerte de podernos mover, que yo también tuve la oportunidad de desplazarme hacia la provincia de Jaén, pues me acerqué a visitar a este hombre. Y le llevé unas virutitas que yo, de las que tallaba la Virgen, pues empezaron a pedirme. Y este hombre pues me lo había pedido. Y bueno, pude cumplir ese compromiso, aunque ya no fue de la manera que lo queríamos hacer. Pero son anécdotas que quedan grabadas en tu mente, en tu corazón. Que han marcado por vida. Y como eso te puedo contar muchísimas. Yo había veces que decía, veremos a ver que ahora soy fuerte. Cuando pase todo esto, si el peso de tantos problemas, de tantas personas que he asimilado o he asumido, pues me va a traer consecuencias. Pues gracias a Dios Dios me hizo fuerte. El hecho de estar en contacto todos los días con la oración y con la vivencia de la Virgen, pues me blindó, ¿no? De esa entereza para poder ayudar a los demás. Entonces, como siempre digo, la labor social le doy mucho más valor porque creo que es nuestra obligación y es nuestro deber como cristianos y primero como personas. Como persona. Y en aquel momento pues yo me sentí una herramienta de Dios para que diera testimonio de la bondad y el amparo que la Virgen nos podía ofrecer en ese momento. Y fui una herramienta y sinceramente pues lo sigo diciendo, estoy a disposición de Dios para que cuando Él lo crea conveniente y yo tenga que ejercer algo, pues que Él actúe sobre mí. Así que ya te digo, por eso marcó un antes y un después ese confinamiento, porque tanto en labor artística como en labor social, mi vida pues dio una vuelta como si estuviéramos haciendo una tortilla de papa, ¿no? Puedes recibir una llamada en el tema que hemos estado hablando del confinamiento, empezar a hacer un directo de donde sacaba fuerza para
para empezar a trabajar y hacer directo. Después de estar escuchando problemas de personas que te marcaban bastante. Bueno, Había veces que costaba. De hecho, como eran todos los días, y cuando yo empecé el primer día, lo que estaba en directo era unos 20 o 30 minutos, estuve el primer día. Pero como cada vez había más gente y cada vez pues había más ganas de que eso se continuara, pues te puedo decir que ya los últimos capítulos eran de 2 horas y pico. Como tampoco teníamos nada que hacer, pues ahí estábamos en emisión con todas las personas que se conectaban. Y había veces que era complicado y entonces como ya diariamente ya nos íbamos conociendo. pero tú en directo interactuabas con... Sí, yo estaba en directo y bueno, mi sobrino era el que me grababa y me trasladaba esos mensajes. Pues claro, la gente iban preguntando, iban interactuando y yo iba respondiendo a medida que iba trabajando. Pues había veces que ya los más cercanos me decían, hoy te pasa algo, hoy no estás igual que todos los días. Y era porque un rato antes pues había tenido un mal momento. Lo que sí es verdad que a partir de ahí aprendí a cuadricular tus sentimientos, ¿no? A decir, bueno, estoy ahora mismo hablando contigo, te estoy escuchando, lo estoy pasando mal, estoy llorando, estoy riendo, pero cuando tengo que girar la cabeza y empezar otra cosa, pues tengo que cambiar la actitud. Me costó, pero no sé si a día de hoy todavía lo he conseguido, pero estoy en el camino. Hay que saber cuadricular los sentimientos y en el momento darle lo que necesita. Entonces, pues, pero claro, en ese momento yo no podía hacer eso. Y se me notaba. Y había gente que me decía, hoy te pasa algo. Hoy no estás igual. No, yo estoy bien, yo estoy... Pero claro, esa labor social yo no la podía comentar. Eso era un secreto de confesión para mí. Yo no podía decir, pues mira, a Ezequiel le ha pasado esto, me ha dicho lo otro. Pues no. Yo Todo guardaba tu secreto igual que guardaba el de otra persona. Y todo eso lo asumía y lo ibas guardando, y a guardando, día de hoy, guardando. pues nadie sabe ni lo que me comentó uno, ni lo que me comentó otro, ni de dónde vino un mensaje, ni de dónde vino una llamada. ¿Te siguen escribiendo? Me siguen escribiendo. Puedo tener la suerte, como digo, de tener esa expresión grande de decir tengo amigos en todo el mundo. Lo mismo me escriben mensajes en inglés, como me escriben amigos de la India, como me están escribiendo mensajes desde Argentina, desde Guatemala, Bogotá. Sí es verdad que mantengo, lógicamente no con todo el mundo, porque hay personas pues que me siguieron en ese momento y se distanciaron. Pero una gran mayoría sí continúo con esa actividad y esa amistad que Tú sigues haciendo tus directos. yo sigo haciendo mis directos. ¿Y dónde se pueden encontrar esos Pues lo directos? puede ver en Facebook. Ahora estoy emitiendo los martes, miércoles y jueves. ¿Cómo se llama la página? Pues la página es Escultor Juan Manuel Martín. Ahí pues normalmente estoy 1 hora, cosas así. ¿Qué hora más o menos? A partir de las 8. A partir de las 8 de la tarde. Porque intentamos siempre, pero claro, como tengo que compaginar con la actividad del taller, a lo mejor ha llegado un cliente, me retarda un poquito. Y lógicamente pues como todo avanza y creo que no nos podemos estancar, sino que tenemos que seguir creciendo. Cuando yo empecé a emitir lo hacía a través de un móvil. Ahora ya lo hacemos a través de un equipo casero, pero un equipo preparado con su mesa de sonido, su ordenador, su programa de realización. Lo hago también a 3 cámaras y lógicamente pues vamos creciendo en ese aspecto. Entonces, mientras se termina la actividad del taller, preparamos, montamos, porque todo ese equipo hay que montarlo y desmontarlo todos los días porque al día siguiente hay que seguir trabajando. Entonces, pues, a partir de las 8 siempre estamos en antena. Para recordarlo, en la página de Facebook, ¿cómo se encontraría? Escultor Juan Manuel Martín. Yo lo pondré debajo, ¿vale? Para que los seguidores de este canal pues puedan acceder también a seguir tu canal, que es muy interesante. Soy uno de ellos, de los que te sigo, y la verdad que alguna vez se relaja cuando está un poquillo estresado y
está un poquito con la cabeza, la verdad que entretiene, porque es parecido más a un documental, porque estás trabajando, estás contestando, la verdad que relaja. Yo lo pondré debajo para que, en fin, el que quiera seguirte y le guste el tema de la restauración, escultura, pues que te vaya siguiendo. Y ya por última, tocas también la pintura. Tocas fresco también. He hecho fresco. Y restauras fresco. Restaurar he restaurado también. ¿Y qué es lo más difícil de restaurar un fresco? Pues lo más difícil de restaurar un fresco es cuando tú tienes que desprender la pintura de la propia pared. Porque me he encontrado en ocasiones que bueno, que la pared, pues por el salistre y las composiciones técnicas de los materiales, pues lógicamente desprenden la pintura. Entonces, por mucho que se restaure, al poco tiempo va a volver a estar exactamente igual. Entonces ha llegado el momento en que no solamente hay que restaurar la pintura, sino que primero hay que restaurar la pared para que no vuelva a seguir saliendo esos problemas. Entonces, cuando tú tienes que arrancar esa pintura para que se restaure la pared y luego recolocarla otra vez, pues es un trabajo de riesgo y aparte, pues como siempre digo, la restauración es una responsabilidad. Entonces, pues yo creo que eso puede ser lo más complicado de restaurar un fresco. Cuando tú tienes que quitar la pintura de la pared para luego acoplarla. Yo me quedé sorprendido y de hecho eh, indagué y empecé a estudiar la historia cuando yo vi por primera vez la Capilla Sixtina, que hoy en día tenemos muchos adelantos. Tenemos andamios que son elevadores, focos potentes, como ese hombre en esa época con tablones de madera, con una triste vela, podía estar pintando un techo tantas horas. Eso tú lo sabrás mejor que nadie cuando te ha tocado restaurar en posiciones difíciles, que tendrás preparado luces, tendrás preparado andamios móviles. Pues imagínate en la época esa de 4 tablones de madera y con velas. Y en la Capilla Sixtina no entra luz natural. Así es, la verdad que, y en relación a esto que has dicho de la Capilla Sixtina, hay una película de Charlton Heston que se llama El éxtasis, la agonía y el éxtasis de Miguel Ángel. Ahí prácticamente pues nos podemos sumergir en la vida de Miguel Ángel, cuando él peleaba por seguir siendo escultor y no pintor. Él estaba al mando del Papa Julio II y era un papa muy volátil, ¿no? Iba por donde le marcaba los vientos. Lo mismo le encargaba una escultura que le decía que le dejaba parar la escultura para pintar un fresco. Y Miguel Ángel, pues él siempre se consideraba escultor y no pintor. Y ahí, en esa película, pues se puede asemejar o se puede ver la estructura de andamiaje de palo, de madera que montó. El Papa le montó una, pero él, como era tan mijita, no la aceptó. Entonces decidió derribar esa estructura que creó el Papa y él diseñar una. Como bien conocemos a Miguel Ángel, fue escultor, pintor y arquitecto. Entonces, pues, él quería un andamiaje que no tocara el techo para poder pintar y poder trabajar a gusto. Y de hecho, bueno, montó un andamiaje en arco de medio punto que iba sujeto en las cornisas de las paredes. Y sí es verdad de que es algo tan meticuloso y algo tan complicado que de hecho Miguel Ángel perdió un gran porcentaje de visión a raíz de pintar la Capilla Sixtina. Y hay una anécdota que se cuenta de que cuando ya Miguel Ángel pinta el techo de la Capilla Sixtina, pues el Papa decide pintar el fresco de la Resurrección. Y entonces pues él le expresó al Papa que si lo que se estaba proponiendo era de que él quedara ciego.
Total, que él tenía siempre unas adversidades y unas discusiones con el Papa. Y de hecho hay un detalle en ese fresco que está la cara del Papa Julio II en la base inferior, en el lado derecho de la pintura del fresco, que está el Papa Julio II pintado de demonio, montado en una barca. Y entonces cuando la obra estuvo terminada, le dijo el Papa que cómo se le había ocurrido de pintarlo a él de demonio en ese fresco. Y le dijo que eso era él, el Papa, y que ahí era donde lo quería mandar al infierno. Y entonces estaba ahí esa contrariedad y esta como anécdota ese. Pero sí es verdad de que ahora tenemos muchos adelantos, como tú bien has dicho, de foco, hasta incluso de rayos, ¿no? Que se aplican a la pared y podemos ver el estado que tiene por dentro. Pero en aquel momento pues eran... No había nada. Por eso están considerados como grandes maestros y como ilustres, ¿no? del arte. Nada, para terminar, pues nada, ¿qué le dirías a tus seguidores? Pues nada, yo lo que le diría es pues que siempre, como digo, eh, y como también decía en el momento este del confinamiento, que había muchas personas que tenían un concepto totalmente distinto del arte y de la imaginería en particular, ¿no? A mí me llegaban mensajes que me decían, bueno, ¿y tú dónde compras los moldes? Luego tú compras el molde y lo rellenas. Había un desconocimiento total de cómo se hacía una escultura, cómo se hacía una imagen. Simplemente lo que le puedo decir es que indaguen, que conozcan esas técnicas, porque por desgracia siempre ha estado metido entre cuatro paredes. Todos los artistas han trabajado en ese misticismo de la soledad, del que nadie vea las técnicas, nadie vea cómo lo hace. Y sin embargo creo que es una idea equivocada. A las personas les tenemos que decir cómo se hace para que valoren lo que hacemos. Porque como ya te digo, cuando yo estoy tallando una imagen y están viendo de que la estoy trasladando del barro a la madera, como el propio Miguel Ángel podía tallar con una simple aguja de un pantógrafo manual, pues están viendo cómo de ese tronco de madera va brotando ese rostro de la Virgen o del Cristo. Todo el mundo sabemos que hay ahora muchas tecnologías del 3D, de máquinas robóticas, de máquinas copiadoras y lógicamente pues el artista casi ni siquiera se mancha la mano de barro ni toca la obra. Como siempre digo, el artista tiene que estar en pleno contacto con esa obra. Hay una frase que dice que el arte es la mayor expresión de los sentimientos. Si tú esos sentimientos no los trasladas a esa obra sería un maniquí, sería una obra muerta, no tendría vida, no tendría sentido. ¿Y de qué manera el artista puede impregnarle ese sentimiento que lleva dentro? ¿Cómo tú le das un gesto de cariño pues a tu madre, a tu hijo, a tu novia, dándole un abrazo, dándole un beso, tocándole el pelo? Pues la obra hay que hacerle exactamente igual. Tú tienes que estar en pleno contacto con ella y a través de los poros de la piel trasladarle ese sentimiento que tienes dentro. Pues cuando las personas están viendo eso, pues lógicamente era un mundo tan desconocido. Además que son únicas. Claro, lógicamente, ahí no hay reproducciones. Ni hay dos iguales. Es que aunque tú quieras hacer dos iguales del mismo modelo, nunca te salen. Porque simplemente la tonalidad de la policromía no se consigue exactamente igual y el hecho la madera, la humedad, el tiempo que empieces todo a cambia. tallarla. Entonces yo lo que les digo siempre es que indaguen. En mi canal pues pueden tener la oportunidad de ver esas tradiciones antiguas. Precisamente anoche en mi retransmisión, pues para mí hubiera sido muy fácil cortar los tablones de madera con la sierra o con una radial o con una máquina caladora, ¿no? Pues sin embargo lo estuve haciendo con una sierra de mano, cortando los tablones, con un cepillo manual, limpiándole los cantos para ensamblar la madera. En el siglo XVII se hacía de esa manera. Entonces, yo lo único que les digo, les aconsejo, de que indaguen y que profundicen sobre el arte, porque hay tanto misterio el que rodea a una obra de arte, ya sea escultura, sea pintura o sea cualquier tipo de obra de arte, que si nos profundizamos,
podremos entender al autor, y una vez que entendamos al autor, sabremos desglosar, ¿no?, esa obra que estamos viendo. Podemos apreciar si el artista estaba contento, estaba triste, si el momento que estaba pasando era el más adecuado, el menos, pero sobre todo que profundice en el Transmite arte. sobre lo que está haciendo, en el aspecto de ese día, transmite en su trabajo el resultado final, ¿no? Totalmente. Hay veces que tu estado anímico es más alegre, tu estado anímico es más triste, y todo eso se representa en la obra. Por decirte algo, cuando uno está triste no puede hacer una imagen de gloria. Es algo difícil para entender al cliente, pero es que es así. ¿Por qué? Porque tu negatividad o tu propio estado de incertidumbre se lo transmite a esa imagen. Si tú estás tallando una imagen de gloria que tiene que derrochar, pues alegría, esa belleza de contenta, pues lógicamente Estás transmitiendo todo lo contrario. estás transmitiendo todo lo contrario. Entonces por eso también siempre hay muchos trabajos a la misma vez. Porque hay días que te sientes más a gusto para hacer una cosa y días que te sientes más a gusto para hacer otra. Entonces por eso siempre hay un conglomerado en el taller de trabajos pues muy diversos. Pues nada, seguiremos en tu canal viendo cómo trabajas día a día. También lo puedes hacer a través de YouTube, que también tengo canal, Instagram y TikTok. ¿Todos se llaman igual? Todo buscando por escultor o imaginero Juan Manuel Martín le aparece. Pues nada, yo lo pondré en los comentarios para que sigan tu trayectoria, y cuando en un futuro hagas un nuevo pregón o hagas una nueva escultura que esté en inauguración, pues nada, te invitaré de nuevo aquí al canal, echaremos otro rato, y para mí ha sido un placer tenerte aquí en el Rincón del Invitado para conocer un poquito más lo que es la cultura del escultor, porque creo que es una profesión que cada vez se está perdiendo más, lo que es el trabajo manual. Creo que cada vez día a día, como acababas de comentar, con las máquinas 3D, pero sí, máquinas 3D hacen copias exactas y son todas iguales, pero carecen de sentimiento, No tiene tienen ese alma. contacto que... No tienen alma, para mí son... es como una fábrica de coches. Hace tantas al día y son todas iguales. Cuando una escultura de las que hace es imposible de hacer una segunda copia exacta, igual. Al igual que, por ejemplo, se conserva una restauración del siglo que sea, restaurar esa pieza. Por eso saldría más barato incluso, o corrígeme, de hacer una nueva que restaurar una pieza bastante dañada. Totalmente. Porque ahora se escanea y se reproduce por 3D y el artista pues ni siquiera toca la escultura. Luego aparte también pues en esas técnicas de policromía, es que como hemos hablado anteriormente. Pero pierde el valor una vez que... Lógicamente, una pieza antigua... Una pieza del siglo XIV, por ejemplo, yo no creo que nadie se atrevería a restaurarla con la técnica actual de ahora, ¿no? Porque si no perdería el valor. Lógicamente. Por ponerte un ejemplo, ya hay hasta máquinas que detectan o reproducen la pincelada de un artista. Hay un estudio que se hizo con Rubens, el pintor, y estudiaron milimétricamente los trazos de su pintura, los grosores que le daba a esas veladuras, y una máquina pintó un cuadro de Rubens. Analizaron las miradas en las figuras que pintaba, los gestos, los movimientos,
y han pintado un cuadro como si lo hubieran pintado Rubén, pero lo ha pintado una máquina. Pero yo no creo que tenga, al resultado final, no creo que tenga el mismo valor. Aparentemente da la sensación de que Sí, sí, pero pero lógicamente el alma que le ha puesto el artista, Por eso no lo mucha puede... réplica que quiera hacer, yo no creo que un cuadro de Van Gogh pintado por una máquina llegue a valer el mismo valor. No creo. A lo que me quiero referir que una imagen antigua que está en mal estado, pues se puede escanear, incluso la máquina pues una te la reproduce y la otra te lo policroma. Pero claro, lógicamente pues perdería ese valor y yo creo que la vida nos va marcando etapas, va marcando ciclos, siglos y lógicamente pues tenemos que ir conservando lo antiguo porque entonces no tendremos validez ninguna, todo sería moderno, todo sería actual y lo que nuestros antepasados nos No han tendríamos dejado historia. no tendríamos historia. Entonces, lógicamente yo creo que estamos en un riesgo, aunque diga el arte se ha modernizado. Se ha modernizado, ¿no? Pues yo no considero arte el que una máquina o un ordenador pues te haga una escultura. Tú tienes un modelo ahí creado, que lo haces una vez, y a ese modelo dice, bueno, pues si la Virgen esta tenía la cabeza para la derecha, ahora se la voy a poner para la izquierda, que miraba para arriba, para va a mirar para abajo. Eso tardará el... Te voy a decir el creador, porque no puedo decir el artista, porque para mí eso no es arte. Pues el creador tarda en hacer eso en 20 minutos con el programa. Ese programa lo mete en un pendrive, lo mete en el robot y hasta incluso el robot te dice tiene que cortar 20 tablones de tal medida, 4 de no sé cuánto y de distintos grosores. Eso está pasando con la figura de los belenes. Tú lo pegas y el robot solo te lo está haciendo. Tú estás tomándote una cerveza en el bar y el robot está trabajando. Y con la figura de los belenes pues pasa igual. Antes se hacía palillo o se reproducían con los moldes que luego había que determinarlo. Pero ahora... Ahora te hacen buey, te hacen 100 sí. en un día. Así es. Y además te cogen cualquier persona, la escanean con un cierto movimiento y ese mismo escane es el que te hace la figura pues a 10 centímetros, a 50 o a 3 metros. Y sinceramente pues la labor del artista, escultor de toda la vida, esas técnicas tradicionales que nuestros antepasados nos dejaron, pues lógicamente se pierden. Yo cuando voy a un... que no tiene nada que ver, pero sigue haciendo arte, cuando vas a un concierto de música y tú escuchas el directo, a mí me sigue emocionando el directo. Y además que es como suele decir, sabes si el guitarrista o el pianista o el que toca el bajo ese día está contento, toca más triste, toca más alegre, se nota en la hora de la percusión exactamente igual. Y yo cuando voy a un directo, yo siento la música, no es lo mismo como coges un MP3, te pones los cascos. Es que en un MP3 ha tenido 200.000 retoques, donde se escuchaba más bajito lo han subido, donde se repite la música. No transmite igual que un directo. No transmite igual que un directo. Es igual que cuando yo creo que es todo, el ambiente, el momento. Hasta incluso las equivocaciones. Sí, a mí me ha llegado a tocar de grabar, ¿no? Pasos por la calle y cuando llegan a hacer la entrada en su templo, la emoción que se vive en la calle, la música, el capataz, todo no es igual que escuchar la banda por un lado y ver la imagen parada durante todo el año en el templo. El ver la gente, la emoción, llanto, alegría, transmite otra cosa. Y si hay gente que lo critica, porque hay gente que lo critica, hasta que tú no vengas a verlo un día y lo veas en la calle, cuando lo veas en la calle, entonces da tu opinión. Opina. Entonces da tu opinión. Pero vivirlo en la calle
aunque no creas, aunque no te guste mucho el tema de la iglesia, el tema de... pero emociona. La verdad que emociona bastante. Ver esos costaleros paseando a la Virgen, que parece que está en movimiento, con la compenetración de la banda, el capataz. Es todo un conjunto. Eso, quiera o no quiera, te toca un poquito la fibra. Y siempre, siempre, el que niega un poco a todo esto, cuando le pasa algo, lo primero que dice, porque a mí, Dios mío, digo, siempre te acuerdas de él. Siempre. Yo cuando tallé a la Virgen del Confinamiento vinieron personas que llegaron gente de toda España. Venían de Barcelona, de Toledo, de Santiago, de Lugo, también vinieron gente de Cantabria, vinieron gente de todos sitios a ver a la Virgen porque la habían estado siguiendo. Y llegaron algunos que, concretamente este que te digo, era de la parte de Jaén y decía que había perdido la fe. Dice, pero gracias a tu directo la has recuperado. Pero es que llegó otro que decía, yo es que no creo, pero he venido a ver a la Virgen. Digo, bueno, ¿y cómo es que tú has hecho tantos kilómetros para venir a verla cuando tú no crees? Pues no lo sé. Pero es que lo peor es que estoy aquí delante de ella y que estoy llorando. Digo, pues eso es que en un rincón muy escondido de tu corazón, sigues creyendo y sigues viendo esa llamita que a ti te ha motivado a venir a ver a la Virgen. Todo ahora está de moda, es decir, soy agnóstico, yo no creo, porque... Sí, bueno, Pero todo el mundo cuando tiene un problema se acuerda. tiene esa expresión, oh Dios mío. Siempre. Ah, Siempre. entonces algo es que hay dentro y siempre nos aferramos a Dios. Entonces, incluso el que no cree, hay mucha gente que yo conozco y que me han dicho, yo voy a ver la Semana Santa, pero no creo. Pero voy a verla porque es un museo andante por la calle. Y si es verdad de que es un conjunto, tú por comodidad lo puedes ver en la tele, se ve más a gusto, muy bien, primera plana, con muchas pulgadas, pero le falta el olor, le falta el ambiente, lo que se vive en ese momento. Falta alma. Eso no se puede transmitir, eso tiene que estar en el momento y en el sitio. La verdad que sí. Pues nada, un gusto tenerte aquí. Pues muchas gracias. Y espero, como dije antes, en un futuro, que las cosas vayan como van evolucionando ahora mismo, de volver a traerte otra vez aquí al canal y seguiremos hablando de tu trayectoria. Pues muchas gracias por haberme invitado a tu rincón. Y bueno, como bien sabes, pues estoy a tu disposición cuando lo necesites y cuando quieras. Siempre es bueno de pasar un ratito agradable como el que hemos vivido aquí ahora. Y sobre todo siempre hablando del arte, ¿no? Yo creo que somos transmisores y tenemos que seguir hablando de nuestra profesión para que se siga valorando y se siga... Y que no se pierda la historia. Ahí está, que no se pierda la historia. Así que encantado, cuando tú lo necesites, aquí estoy. Pues muchas gracias. A ti.